excelente. Pues quiero tomar un momento de ayudar a nuestros jóvenes un poco con ese tema de quebrando el ciclo. Entonces, muchas veces vamos repitiendo los mismos errores de los padres, podemos ver eso en la Biblia muchas veces. Y hay varias razones, parte es porque es costumbre, parte, no sé, es conocido. Y quiero tomar un tiempo para hablar con ustedes y ustedes ayudarnos a saber un poco de su fondo. Primero, hermano Walter, en un minuto decirnos qué está haciendo ahorita, dónde va en su vida en este momento, y después vamos a hablar del pasado un poco. Muy bien. Bueno, por la gracia de Dios, Dios nos llamó a ser misioneros a tiempo completo en el país de Nicaragua y pues gracias a nuestra iglesia pues comenzamos nosotros a llegar en 2011 y ahora pues Dios nos ha movido, hemos estado sirviendo aquí en el colegio por 9 años y Dios nos ha movido a poder ir y plantar una iglesia como nuestra iglesia, una iglesia bíblica, porque hemos crecido y solo para un dato nada más. Mi familia, nadie es cristiano, nadie acepta que yo pueda ser un misionero, ni entienden qué es ser un misionero, pero Dios ha cambiado este ciclo, Dios ha cambiado nuestra vida prácticamente y lo que nunca pensábamos hace 9 años, Dios ahora lo está haciendo en nuestras vidas y está bendiciéndonos grandemente. Ok, entonces entiendo que tiene los 2 hijos, ¿verdad? ¿Cuántos años tienen sus hijos? Sí, tenemos a Génesis de 11 años, en mayo 31 cumple los 12 años y tenemos a Daniel también, que nació cuando ya estábamos trabajando en la iglesia, él tiene 7 años y cumple hasta octubre los 8 años. Ok, y pues habla de que su familia no son cristianos. Ahora usted va a ser un pastor, un misionero, tiempo completo en el ministerio, incluso en otro país. Está dejando lo conocido, está dejando lo que ya se puede, ya está cómodo en su trabajo, ya tiene donde vivir, sus amigos. Primero, ¿por qué está dejando todo eso? Y después vamos a ver de dónde viene todo eso. Sí, es muy difícil de explicar el decir por qué lo estoy dejando, pero Dios es bueno y Dios nos ha dado la oportunidad de poder servirle. Y en realidad, como le decía, hace 9 años yo no pensaba tener una oportunidad de poder ir y tener una oportunidad de plantar una iglesia que glorifica a Dios. Entonces, pero Dios ha sido tan bueno, ha cambiado este ciclo de vida y cuando llegamos a la iglesia nosotros llegamos completamente diferentes a como somos ahora y ha ido moviendo nuestras vidas, ha ido tocando vidas alrededor de nosotros para que nosotros podamos ver que Él quiere hacer algo con nuestras vidas y poder ir y plantar una iglesia en donde no conocemos a nadie prácticamente. Vamos a comenzar de cero, como dijo usted, pues vamos a dejar lo que ya tenemos acá, nuestra comodidad, pero en realidad todo viene de Dios. Cuando Dios mueve nuestro corazón a servirle a tiempo completo, comenzamos a orar para tener un trabajo, en mi caso, a orar para tener un trabajo, de poder venir a la iglesia, de poder tener tiempo en los domingos. Y Dios me da un trabajo en donde voy a estar todas las semanas, todos los días, 24 horas, involucrado en el ministerio. Entonces, comenzando de ahí, Dios comenzó a trabajar en nuestras vidas, en la vida de mi esposa, en mi vida personalmente, y nos llama a misiones. Entonces, Dios ha sido el eje principal de nuestras vidas desde ese momento, a partir de ahí, y vamos con el plan, con el sentido de poder glorificar a Dios y no pensando en lo que quedó atrás, porque si pensamos en lo que quedó atrás, rápidamente nos vamos a desanimar, pero vamos adelante y servir a Dios, lo que hemos aprendido de personas piadosas en nuestra vida, nuestro pastor, usted, de gente que hemos conocido con buen testimonio. Entonces queremos estar cerca de esta gente, gente que ha influenciado en nuestras vidas después de que nosotros decidimos servir a Dios a tiempo completo. Muy bien. Y Mayra, ¿usted creció en el ambiente de la iglesia? No, yo no crecí para nada en un ambiente de una iglesia. De hecho, supuestamente era católica, pero nunca iba, o sí, tal vez los domingos. Pero yo no crecí en un ambiente cristiano como mis hijos lo están haciendo hoy en día. Entonces, todo lo que sé lo he aprendido ya siendo adulta y ya estando con él. Digamos, en 9 años
es que he aprendido lo que sé. Wow. Y hay una cosa, cuando alguien piensa en un misionero, creen que son cortados de otro tipo de tela. Creen que no son normales. Pues sí entiendo, ahí somos raros, ¿verdad? Pero yo creo que a veces gente cree que no pueden identificarse con los misioneros, que es otro estilo de persona, otra raza de humanidad. No sé exactamente cómo va la cosa. Quiero tomar unos momentos para entender de dónde vienen ustedes. ¿Van a ser misioneros o ya son misioneros? Ya están en el ministerio de tiempo completo desde hace años, ya van a comenzar una obra, cosa de los héroes. Pero ¿de dónde vienen ustedes? Nos tomamos unos minutos, Walter, de hablar de su niñez, y después vamos a preguntarle mismo a Mayra. Sí, tenemos un video, excelente video, especial video, en donde vemos un poco de nuestro proceso en la vida. Y yo crecí en una familia que decía era católica y éramos católicos del 24 de diciembre. Llegábamos a la iglesia el 24 de diciembre y salíamos antes de recoger la ofrenda con mi abuela y pues era todo lo que hacíamos, y en la Semana Santa ella me mandaba a estar en todas las procesiones y todo lo que hacen los católicos, y ella no iba, ella se quedaba en su trabajo y me mandaba a mí que yo fuera. No tenía una influencia cristiana. Así crecí, y cuando en el colegio, aquí cuando estudié acá del 91 al 99, alguien me preguntaba, ¿a qué iglesia asiste? Y yo decía, yo soy católico, era lo que me habían inculcado de palabra. Entonces, pero sin embargo tenía principios cristianos, aprendíamos versículos acá, un versículo cada semana, y estábamos teniendo esa inducción de la palabra en nuestra mente indirectamente. Y solo quiero preguntarle, Sí. habla de su abuela. Sí. Entonces, ¿por qué le mandaba a su abuela? ¿Con ella vivía o qué? Ok. Cuando yo tenía 6 meses de edad, a mi mamá biológica, le detectaron insuficiencia renal. Entonces ella estaba muy enferma y viajaba al hospital, a San Salvador, cada 3 días. Ella estaba 3 días en San Salvador, regresaba otros 3 días. Y así pasó mi vida, por ella no estar en casa de mi abuela por parte de mamá. Yo tenía que irme a vivir con mi abuela por parte de papá, y desde los 6 meses. Y a los 8 años muere mi mamá biológica y quedé con mi abuela. Entonces prácticamente ahora confundo a la gente cuando le digo mi mamá, porque crecí diciéndole abuela a mi mamá, y mi papá es como mi tío. Es como mi hermano. Entonces allí un poquito disfuncional la familia. En ese tiempo, cuando yo tenía 8 años, muere mi mamá y mi papá viaja a los Estados Unidos. Prácticamente crecí con mi abuela como mamá y con mi tío como papá. Entonces a los dos yo le digo a mi tío papá y a mi abuela le digo mamá. Entonces así crecí, y así pues seguí estudiando aquí en el colegio. Y ella pasaba todo el tiempo trabajando, y yo solamente la veía en la mañana cuando me venía para el colegio, y después hasta en la tarde, casi noche, cuando ella llegaba de su trabajo y nosotros estábamos en casa, en otra venta aparte con unas tías. Ya, ok. Y Mayra, pues Walter, yo sé que es de Cojutepeque. ¿De dónde es usted y cómo fue su hogar? Bueno, ¿usted conoce el planeta Marte? De por ahí soy. Como usted dijo que éramos extraterrestres o algo así. No, yo soy de La Paz, del departamento de La Paz. Específicamente soy de un cantón que se llama El Porvenir. Bueno, de dos, el Achotal y El Porvenir, pero nací en El Porvenir. Entonces, mi situación fue cuando yo tenía 2 años. Bueno, mi mamá me dejó desde prácticamente del nacer. Y ya ella se fue para los Estados Unidos cuando yo tenía como 1 año y medio. Y mi papá empezó a tomar y a tomar y a tomar, y él pues tomó malas decisiones y murió cuando yo tenía 2 años. Desde la edad que yo tenía de 2 años, quedé básicamente sin papá y sin mamá. Quedé a veces con unos tíos, a veces con mi abuela, y con diferentes familias, el que más me aguantara, ahí estaba yo. Entonces, y somos 2, mi hermano y yo. Entonces siempre, a veces uno estábamos juntos, a veces cada uno estaba en diferente familia. Y así fue hasta la edad de 15 años, cuando yo quería seguir estudiando en bachillerato.
porque allá en mi cantón en el momento no había bachillerato, solo había hasta 9º grado. Entonces, pero yo quería seguir estudiando. Entonces un tío de San Salvador me dijo si quería, él me podía dar la oportunidad de seguir estudiando, pero que yo le iba a cuidar a sus niños. Entonces con su recién esposa. Y así fue, me vine a vivir a San Salvador. Pero la situación con ellos no fue especialmente como yo imaginaba. Y después de un tiempito empecé a vivir sola. Entonces trabajaba y estudiaba. Y así pasó hasta que ya después lo conocí a él. Pero sí, mi infancia básicamente fue por aquí, por allá, no con una influencia cristiana, no con principios cristianos, solamente con tíos y abuela. Así fue como fue mi infancia también. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó de estar cuidando de sí misma ahí, usted viviendo sola y dijo que estaba estudiando y trabajando? ¿Desde cuántos años? Bueno, desde que digamos que solita yo me iba era de los 15, pero yo siento que mi niñez yo básicamente andaba sola, de repente me tenía que ir en un pick-up para mi otro cantón y solo me acuerdo que hacía parada al pick-up, me subía atrás, cuando ya me iba a bajar le tocaba y como nunca tenía dinero solo salía corriendo para que no me cobraran el pasaje, pero yo creo que ya los motoristas ya sabían que de todos modos no les iba a pagar. Entonces, pero sí, mi niñez fue así, nunca digamos que tuve como, o sea, sí estaban mis tíos, mi familia con la que quedaba, pero al mismo tiempo sentía como que podía tener esa libertad de poderme ir para allá y de poder regresar y así como que no había alguien específico, cualquiera me castigaba o cualquiera me podía decir cualquier cosa, entonces, pero a los 15 sí fue que ya empecé a vivir sola y a trabajar. ¿Y así como creció, es como están creciendo sus hijos? No, para nada, de hecho yo ni los quiero dejar ni un rato solo. Yo porque sé lo que se siente y sé lo que se vive estando solo, tengo miedo de dejarlos a ellos, tengo miedo que pueda descuidarlos un rato y que algo les pueda pasar porque yo pasé por muchas situaciones feas y difíciles, entonces hoy ellos no, ellos están muy protegidos. Interesante. Entonces, Walter, ¿a qué edad comenzó de trabajar usted? Bueno, comencé a tener libertad de dejarme libre a mí. Cuando tenía 14, 15 años, estaba en 8º grado acá en el colegio y mi abuela comenzó como a soltarme la cuerda, ¿verdad? Un poquito, poquito a poco, poquito a poco. Por las tardes, después del colegio, yo tenía un trabajo en un taller, estaba aprendiendo un oficio de mecánica automotriz, pero cuando terminé el 9º grado, completamente me desvinculé de todo eso. Y en el bachillerato pues pasaba todo el día, a veces iba a estudiar, a veces no iba a estudiar, pero tenía mucha más libertad de la que tenía en la escuela, en 8º y 9º grado. Pero después salí del bachillerato y tuve mi primer trabajo, duré solamente 15 días. Los primeros 15 días me pagaron, al siguiente día no llegué porque no sabía sobre la responsabilidad, nadie había enseñado nada de eso en mi casa y me despidieron después del primer pago. Y me fui. Ahí comencé a trabajar en diferentes trabajos por días nada más y comencé a independizarme. Lo que mi abuela me dijo un día fue que después del bachillerato, el día de la graduación, antes de la fiesta de graduación, me dijo, ok hijo, hasta aquí llegó el estudio que yo pude darle, no voy a poder darle más, hasta aquí llegó, no vamos a poder mantenerlo en la universidad. Mi plan era estudiar en la universidad, pero no pude. Entonces estudié 2 años solo porque era gratis en la Universidad Nacional y después me gustó más el trabajo, necesitaba el trabajo, ya tenía que ser independiente, yo tenía que comprar mis cosas básicas, ¿verdad? Si yo quería darme un buen baño, yo tenía que comprar mi propio shampoo, mi propio jabón. Si yo quería tomarme una Coca-Cola, yo tenía que comprármela yo propio. Entonces tenía que trabajar, así que a partir de los 18 años yo comencé a independizarme un poco en ese sentido. Ok, muy bien. ¿Y cómo es que conocieron uno a otro? Entonces ahí, Mayra vivía en San Salvador y usted en Cojute, y se conocieron en lo que es en la universidad, ¿o dónde la conocieron? Cuando nos conocimos fue una historia bien interesante, pues en realidad yo estaba viviendo solo y tenía una novia en ese tiempo, que teníamos 2 años de ser novios. Ella me había mencionado sobre una lesión en su cabeza que tenía por un golpe que llevó cuando estaba pequeña y debido a eso ella tenía que tener algunos tratamientos y se puso mal
en el tiempo cuando iba para conocer a ella y se puso mal y la ingresaron en el hospital. En ese mismo hospital estaba ingresada Mayra, en la misma sala, se conocieron, se hicieron amigas y pues yo fui para visitar a mi novia y vi a Mayra, conocí a Mayra y la conocí de vista, pero un mes después de que ella salió del hospital, el medicamento que tenía estaba poniéndola histérica y cuando quitaron ese medicamento, ella ya estaba adicta al medicamento. Y al final pues ella murió y un mes después de conocer a Mayra murió y yo el día de morir, el día de la vela de ella, tenía que llamarle a ella y decirle pues Madeline murió pues y ella dijo ¿qué? Y vino al funeral y estuvo con nosotros aquí y desde ahí, a partir de ahí pues yo conocí a ella, yo sabía que ella necesitaba, bueno ella no tenía apoyo de nadie y yo necesitaba con quién platicar, yo necesitaba con quién poder estar diciendo mis cosas. Yo no tenía nadie en mi familia que pudiera confiar lo que quería decir. Mayra se hizo mi amiga, pues fuimos amigos por un buen tiempo y después pues Dios unió nuestros caminos, no de la forma en la que debíamos unirnos al principio, pero no teníamos una instrucción en la que nos pudieran haber enseñado, mire, tiene que casarse primero y para después estar juntos con alguien. No teníamos esa instrucción, lo hicimos como nuestra cultura, de la forma incorrecta y nos juntamos, estuvimos por 3 años casi juntos, pero después ya comenzamos a aprender de la Biblia, comenzamos a venir a la iglesia, a aprender en discipulado y Dios nos mueve y nos casamos, pero básicamente es una forma, la forma en la que la conocí fue diferente como cualquiera pudo haber pensado, ¿verdad? Una situación normal, pero ahora entendemos que Dios es quien mueve toda la vida cuando quiere que uno le glorifique. Entonces, por esa parte, le doy gracias a Dios por haber conocido a mi esposa. ¿Y cuántos años tenía usted cuando vino Mayra a vivir con usted? Yo tenía 22 años. 22. Y Mayra, pues esa fue la versión de Walter de cómo le conocieron. Entonces, ¿algo que quiere corregir, algo más en ese del lado suyo? No, sí, yo creo que pues lo dijo bien, pero Ya se puede. sí, ya, después de tantas prácticas ya aprendió, pero sí, yo fui a ese hospital y yo estuve en el hospital psiquiátrico. A muchas personas, bueno, al principio sí me daba pena decir eso, porque cuando usted dice que he estado en el hospital psiquiátrico, la mayoría de gente piensa que eso ahí solo es para locos, pero yo no estaba loca, un poquito, pero no era por eso. Yo estuve ahí porque a pesar de toda mi niñez y todo lo que yo viví, yo entré en una depresión, entonces no quería nada, no quería ya vivir, no sentí que mi vida no tenía ningún propósito y sentí que no había nadie a mi alrededor y todas esas cosas que vienen a la mente. Entonces yo decidí hacer cosas malas y entre ellas pues decidí quitarme la vida. Y cuando hice eso fui para el hospital, a parar al hospital directamente porque ingerí un medicamento y me hicieron una limpieza y de ahí la doctora dijo, no, usted necesita estar en el psiquiátrico un tiempo. Entonces estuve ahí en el psiquiátrico una semana, creo que un poquito más de una semana, no recuerdo, y ahí fue que conocí a la que era novia de él. En ese momento yo no me fijé en él, sinceramente, solo sé que llegó y ya, no lo vi. No era así tan atractivo, ¿verdad? No, para nada. Entonces, y ya después de que ella pues falleció, fue que él me llamó y yo vine para Cojutepeque, ni sabía que existía Cojutepeque. Y vine para estar con él, con su familia, con la familia de ella, y fue que después empezamos a platicar. Y ya, yo le digo, no sé qué me hiciste, porque yo estaba enfocada en mi trabajo y estaba haciendo mi vida y no tenía planes de otra cosa. Y él, no sé, algo le echó a algo, no sé. Le engañó, ¿verdad? Me engañó, sí. Ya, a saber, de repente usted con su propia vida y ya viene a unirse con él. ¿Cuántos años tenía usted cuando llegó a vivir con Walter? Cuando llegué a vivir con él ya tenía los 18, apenitas estaba cumpliendo los 18, porque yo cumplo años en septiembre y yo me fui a vivir con él exactamente el 31 de diciembre. Ahora considera que estaba muy
muy joven para Sí, eso, ¿verdad? Pero, él ya me robó toda la juventud. muy bien.